en la iglesia de Musquis, Coahuila. Es un pueblo que está aquí al norte de Coahuila, un pueblo muy frío en invierno y muy caliente en verano. Hice un buen amigo de otra denominación. Por ahí del año 2000 lo dejé de ver, y en el 2012 me encontré con él aquí en la ciudad de Monterrey. Nos pusimos ahí a platicar un momento y nos citamos para un café, y en el café nos pusimos al corriente de lo que había pasado en esos años. Estaba en otra denominación ya, y él me da la buena nueva de que en su denominación actual había sido nombrado coordinador general de los institutos bíblicos a nivel nacional de su denominación. Y bueno, me dio mucho gusto por eso, y conversamos un buen rato con un buen café, y casi por retirarnos, él me pregunta y me dice: oye, David, fíjate que estoy organizando un evento para los directores de institutos bíblicos, para maestros y algunos alumnos, y me gustaría hacer algo que sea como una capacitación para ellos. Recomiéndame un orador, un tema. Esto fue el año pasado, el año 2012, y entonces le dije: mira, se acerca el 500 aniversario de la Reforma en el 2017, y desde entonces, desde el 2013, se empezó a haber eventos en diferentes partes del mundo. Haz algo acerca de eso. Y me dice: recomiéndame un predicador. Le digo: bueno, pues está el doctor Justo González. Y me dice: ¿quién es el doctor González? A nadie le importa la Reforma. Vamos a hacer algo más nuevo. Y yo me quedé pensando: bueno, si él es el director o coordinador, nacional de esos institutos, y no conoce al doctor González, no sé dónde está parada esa escuela. Doctor, por favor, perdónenlo a mi amigo. La realidad es que vivimos en un mundo globalizado, y ya que lo que sucede en una parte repercute en todo el mundo. Desde el siglo XVI y hasta el siglo XX han surgido imperios como España, Portugal, Inglaterra, Francia, y aunque se acabaron como imperios militares o colonizadores, dejaron imperios económicos. Así que en este mundo globalizado nos afecta la economía de cualquier país. Y sí, tenemos nosotros territorios nacionales bien definidos con sus fronteras, somos parte de un sistema político, pero lo que pasa en Estados Unidos de América afecta en Japón, y lo que pasa en Inglaterra afecta en México, y como prueba de ello tenemos el reciente Brexit. Y en ese mundo globalizado, lo que sucede en la Iglesia de México tiene influencia quizá en otros países también. La Iglesia se ha abierto cada vez más a un pragmatismo, de tal forma que los pastores o congregaciones son medidos por resultados muy subjetivos, como la cantidad de personas que tienen en sus cultos, como la cantidad de dinero que ingresa a sus tesorerías, los templos en qué condiciones están, o inclusive los sueldos pastorales. Parece que ya no importa lo que se enseña en las iglesias, lo que importa es que tengas un número grandote de congregación y que tu cuenta bancaria tenga por ahí 6 dígitos, 6 ceros o más. Es una realidad, hermanos. Tristemente nos encontramos como amigos y nos preguntamos: ¿cuánto ganas? ¿Cuánta gente tienes? Sin embargo, en la Biblia encontramos otros parámetros para medir el éxito. Esos parámetros se miden en base a la fidelidad y dependencia de Cristo, y no en las cantidades superfluas que este mundo nos dicta. Para el sistema del mundo, entre más independiente seas, eres más exitoso, pero en el sistema del reino de Dios, entre más dependas de Cristo, más exitoso serás. Y tenemos ejemplos en nuestra Biblia. Por ejemplo, tenemos un profeta llamado Jonás y otro Jeremías. Jonás
un profeta negligente y hasta corajudo. Jeremías, un profeta fiel, obediente y llorón. Pero Jonás predicó 3 días y se convirtió en una nación de 100,000 personas. Y Jeremías predicó 40 años. ¿Y cuántos se convirtieron, hermanos? Nadie. Entonces diremos que en los términos actuales, Jonás es un profeta exitoso y Jeremías es un fracasado. Diremos que no importa que se haga un circo en las iglesias con tal de tener gente y dinero. Es aquí y ahora que debemos regresar a la historia de la iglesia y recordar las 5 solas de la Reforma Protestante y su pertinencia a la iglesia del año 2017. Estas 5 solas no son solamente descripciones de la realidad o la teología de nuestras iglesias, son más bien como cercas, como límites que nos avisan y nos protegen del precipicio llamado ya sea ignorancia o fanatismo. El protestantismo histórico no deja de ser un referente, un bastión para la iglesia de hoy. Es más, necesitamos retomar el protestantismo histórico con mayor pulcritud. Necesitamos regresar a los principios de nuestra fe, a esas 5 solas, que por cierto, Lutero habló de más de 5 solas. No solamente las conocemos, nosotros adoptamos como las 5 solas la bandera de la Reforma, pero había más solas que Lutero mencionaba, como solo espíritu, etc. Muy bien, quiero empezar con la primera sola escritura. La palabra de Dios es el punto de partida de la teología. Con ese término, Lutero se refiere a las escrituras, pero le da una connotación, le da una referencia, un sentido mucho más amplio, puesto que para Lutero la escritura además también es la segunda persona de la Trinidad. La palabra es el poder de Dios que se manifiesta en la creación de todas las cosas. La palabra es el Señor encarnado. La palabra es la escritura que da testimonio de ella misma. La palabra es la proclamación mediante la cual la palabra escritural es de hecho oída por los creyentes. Por lo tanto, el valor de la escritura no consiste solamente en añadirle algo a la palabra de Dios en Cristo, pues que acerca de esto no cabe dudas que todas las escrituras señalan solamente a Cristo. Este es el punto de partida que se ha de utilizar tanto en la interpretación de la escritura como en lo que se refiere a su autoridad. Todo señala a Cristo. Como es bien sabido, Lutero afirmaba que la tradición debería ser rechazada en aras de la autoridad escrituraria. Sus razones para afirmar tal cosa nada tenían que ver con el deseo de crear nuevas doctrinas, nuevos dogmas. La razón por la que Lutero insistía en la autoridad de las escrituras era su convicción de que la tradición había caído en un error y que debía ser llamada de nuevo el verdadero sentido del Evangelio por la autoridad de las Escrituras, que se encuentra por encima de la tradición, por encima de la iglesia, por encima de los teólogos y aún por encima de Lutero. Frente a esta actitud de Lutero, los católicos arguían que la iglesia creó las escrituras y estableció su canon, y que por tanto esto muestra que la iglesia tiene autoridad por encima de las escrituras. Hágame el favor. La respuesta de Lutero era que, aunque es cierto que la iglesia estableció el canon, el evangelio creó la iglesia. La iglesia de hoy necesita retomar
la fuerza con la que se entronaba a las Escrituras. La iglesia de hoy necesita regresar a la sola Escritura. Sin embargo, la fuente que nutre las congregaciones cristianas progresistas son las tendencias sociales. Basta con ver los cultos llenos de todo, menos de Escritura. Y tenemos muchos botones como prueba aquí en Monterrey. ¿Qué mensaje estamos comunicando? Debemos comunicar el mensaje que el mundo necesita escuchar de nosotros. Y ese mensaje no es ven y pásala bien con nosotros, ven y disfruta el entretenimiento, o ven y encuentra el mejor tiempo de tu vida ahora. Wilson Tozer dijo, Cristo nos llama a cargar su cruz. Nosotros llamamos a las personas a divertirnos en su nombre. El mensaje de la iglesia debe ser el mensaje de la cruz. Que no se nos olvide que la cruz de Cristo fue entretenimiento únicamente para aquellos que se burlaron de él, de Jesús, mientras yacía colgado. Pero alguien nos puede decir, es que nuestros métodos ahora nuevos, progresistas, están atrayendo y ganando a las personas. Tozer confrontó este pensamiento haciendo algunas preguntas como, ¿ganándolos para qué? ¿Para un verdadero discipulado? ¿Para cargar su cruz? ¿A la autonegación? ¿A la separación del mundo? ¿A la crucifixión de la carne? ¿A una vida de santidad? ¿A la nobleza de carácter? ¿Al amor de Dios? ¿Al compromiso total de Cristo o en Cristo? ¿O para qué los estamos ganando con estos métodos nuevos? Para divertirlos, debemos regresar a la sola Escritura. En la iglesia del Buen Pastor que pastoreé hace poco tiempo, los varones de la congregación decidimos estudiar la Escritura versículo por versículo, haciendo una profunda reflexión, no solamente una lectura somera, sino adentrándonos en la mente de Cristo. Y cuando propusieron esto los varones, yo lo propuse, para mí fue un reto muy grande, pues dediqué horas todos los días en la preparación previa de cada capítulo del libro que estudiábamos, tratando de hacer una hermenéutica sana, pero a la vez devocional para la iglesia, porque ese era un reto para mí, porque como graduados de un seminario podemos hacer una buena hermenéutica. Bueno, eso pienso. Pero a la gente no le interesa saber precisamente los tiempos del griego, o quizás no le interesa saber precisamente todas las perícopas de un libro porque no están bien hechas, no sé. A la gente le interesa una vida devocional en que lo puede aplicar la palabra. Así que fue un reto para mí, y al principio tuve dudas, no solo del trabajo que estaba haciendo y del tiempo que le estaba invirtiendo, sino también del interés en que la iglesia pudiera tener al leer la Biblia versículo por versículo. El resultado fue que la femenil, los matrimonios y hasta los jóvenes quisieron también unirse y estudiar el mismo material que estuve escribiendo. Así estudiamos Romanos, Hebreos, Hechos, y al momento de mi cambio, bendita itinerancia, nos quedamos en Mateo capítulo 12. Por eso debemos regresar hoy en día a las Escrituras y dejar de lado las deficientes e insanas doctrinas que se predican en la mayoría de las iglesias progresistas. Me ha tocado, hermanos, ver lugares donde se entona alabanza o se entonan cantos seculares como una introducción a la alabanza. Aquí mismo en Monterrey, en
un par de iglesias, no solamente en una. Usted llega y el domingo es un domingo, ellos le llaman familiar, y entonces el grupo de alabanza ejecuta la canción de los Simpson en el servicio, en el culto, y luego se van con una canción de Sin Bandera, creo que así se llama el grupo, que dice Entra en mi vida, y luego ya terminan con una canción con letra bíblica. Una pregunta importante para los teólogos y para los pastores tradicionales o conservadores o ortodoxos o como arcángeles, como se digan, y una pregunta para los pastores más progresistas sería: ¿qué son para ti las Escrituras? Eso definiría mucho de nuestro pensamiento y de nuestro quehacer. ¿Qué son para ti las Escrituras? Si la Escritura para ti es solamente una historia que carece de importancia porque no aplica para mi contexto, o si para ti la Escritura es realmente palabra de Dios, eso definiría mucho nuestro proceder. Sola fide, el principio elemental de la Reforma protestante fue la justificación por la sola fe. La Confesión de Fe de Westminster establece, y lo leo textual: la fe así recibida y reposada en Cristo y su justicia es el único instrumento de justificación, aunque ésta no actúa sola en la persona justificada, sino que está siempre acompañada de todas las demás gracias salvíficas, no siendo una fe muerta, sino más bien una fe que obra por amor. De la misma forma, la Confesión de Ginebra señaló la necesidad para aquellos justificados por fe, diciendo: confesamos que la entrada que tenemos a los tesoros grandes y riquezas de la bondad de Dios, que nos es asegurada por fe, como también con confianza cierta y seguridad de corazón, creemos en las promesas del Evangelio y recibimos a Jesucristo como nos es ofrecido por el Padre y nos es descrito por medio de la palabra de Dios. Ninguna doctrina es más importante para la teología protestante que la doctrina de la justificación por la fe, el principio de la Reforma sola fide. Martín Lutero ha dicho con razón que la iglesia se establece o se derrumba a partir de esa doctrina. La historia nos proporciona muchas pruebas acerca de esta declaración de Lutero. Las iglesias y las denominaciones que mantienen firmemente la sola fide permanecen evangélicas, pero aquellos que se han apartado del consenso de la Reforma sobre este punto inevitablemente caen en el error. Mientras la teología de la cruz debe ser creída y enseñada, ahora se enseña la teología de la prosperidad, entre otras cosas. No hay evangelio excepto el de la sustitución de Cristo por nuestro lugar, de tal manera que Dios le imputó a Cristo nuestro pecado e imputó en nosotros la santidad de Cristo. Reconociendo que Cristo recibió el juicio que nosotros merecíamos, ahora nosotros caminamos en su gracia como aquellos que han sido perdonados, aceptados y adoptados como hijos de Dios. No hay ninguna base para ser aceptados frente a Dios excepto por el trabajo salvífico de Cristo. Es importante entonces que la iglesia sea instruida, si es necesario 1000 veces, que somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Dice Pablo, no por obras de justicia que hayamos hecho. En alguna ocasión, en una iglesia que pastoreé, no digo dónde, un hermano, un laico me dice: pastor, es que yo soy metodista de 4ª generación. Y yo digo, qué bueno, la verdad me hubiera gustado ser metodista de 4ª generación, no lo soy. Pero la fe no se puede heredar. Coloquialmente alguien ha dicho que Dios tiene hijos, no nietos. Nuestra aceptación por Dios no depende de nuestro patriotismo, devoción eclesiástica o decencia moral. Solamente depende del trabajo de Cristo. El Evangelio declara lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Reafirmamos que la justificación es por gracia solamente, a través de fe solamente, en Cristo
solamente. Cuando la iglesia está enfocada en la autonomía humana y todo gira en derredor del hombre, es fácil perder de vista la gran importancia que tiene la predicación de la salvación por la sola fe. No fue el prefacio de Lutero a la carta de los Romanos, específicamente el justo por la fe vivirá, lo que transformó a Wesley. Tenemos que comenzar con Dios siempre para comenzar a entender algo sobre nosotros. Solo Cristo. La Reforma hizo un llamado a la iglesia a regresar a la fe en Cristo como único mediador entre Dios y el hombre. Mientras la Iglesia Católica Romana mantuvo que hay un purgatorio y que las almas que son detenidas allí son ayudadas por las oraciones, intercesiones y demás ofrendas de los feligreses, también enseñaba que los santos deben ser invocados y venerados y que sus reliquias deberán ser veneradas. Los reformadores enseñaron que la salvación es solamente a través de la obra de Cristo y nada más. Juan Calvino escribió: intervino Cristo e intercediendo por nosotros, tomó sobre sus espaldas la pena y pagó todo lo que los pecadores habían de pagar por justo juicio de Dios, que expió con su sangre todos los pecados que eran causa de la enemistad entre Dios y los hombres, que con esta expiación se satisfizo al Padre y se aplacó su ira, que es el fundamento de la paz entre Dios y los hombres, que no podemos albergar sentimiento alguno de su benevolencia y amor paterno hacia nosotros, sino en Jesucristo, escribió Calvino. Pero tristemente, en la iglesia de este siglo se ha endiosado al hombre y se ha humanizado a Dios, en la manera en que la fe evangélica ha sido secularizada. Sus intereses han sido mezclados con los intereses de la cultura y el resultado es la pérdida de los valores bíblicos, es el individualismo permisivo y es la sustitución de bienestar por santidad, recuperación por arrepentimiento, institución por verdad, sentimientos por creencia, destino por providencia y ratificación inmediata por esperanza perdurable. Cristo y su cruz han sido desplazados de muchas de las iglesias nuevas hoy en día. Todo gira en bienestar al hombre. Por eso, si la conducta homosexual no es compatible con la enseñanza bíblica, no importa, lo importante es que siente el hombre. Si la Escritura dice que respetemos y oremos por las autoridades, no importa, lo que importa es la emancipación de la sociedad y su derecho a no estar de acuerdo. Si la adoración a Dios se basa en la fidelidad a su palabra y en la obediencia a la misma, pero no nos gusta, pues cambiémosla y digamos que por ser hijos del Rey merecemos vivir como príncipes. Así viven muchas iglesias hoy en día. No es nada nuevo. A principios del siglo XX, con todo el movimiento de esoterismo y metafísica mal entendida, se empezó a introducir el pensamiento de fe y prosperidad, el pensamiento de la ley de la atracción, etc. Pero yo quiero decir que Cristo sigue siendo la cabeza de la iglesia. Él es la piedra angular. Sermones que no son cristocéntricos son sermones que no tendrán trascendencia. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sola gracia. La salvación es un don de Dios. Por tanto,
es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. Aunque la Iglesia Católica Romana señala que la misa es un sacrificio que es verdaderamente propiciatorio y que por medio de la misa Dios nos otorga la gracia y el don de la penitencia, remite nuestras faltas e incluso nuestros enormes pecados, los reformadores regresaron a la doctrina bíblica de la salvación por gracia mediante la fe. Este lema define el fundamento sobre el cual Dios acepta a los hombres. La gracia es lo contrario a pago o compensación. Cualquier cosa que una persona merezca o haya ganado por su mérito o esfuerzo es pago o compensación. Pero la gracia no tiene nada que ver con méritos personales. Esto es la esencia del Evangelio, porque por gracia sois salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Por la exaltación de esta gracia, que es lo único que ha movido a Dios a salvar a los pecadores, los protestantes abandonaron, y creo que debemos seguir abandonando, la confianza en sí mismos y en las promesas de la doctrina romana. No hay obra humana que pueda ser base de salvación. No hay método, técnica o estrategia que pueda transformar al hombre. Los libros de caldo de pollo para el corazón no funcionan. Solamente la palabra puede hacer el trabajo en el hombre. Hoy se maneja un concepto nuevo en las iglesias progresistas, la supergracia. Esta doctrina falsa ha invadido gran parte del mundo evangélico. Aparecen ideas como el evangelio de la autoestima y autosuficiencia, el evangelio de fe y prosperidad, el evangelio que se ha convertido en un producto para vender y pecadores que se han convertido en consumidores y quieren comprar el producto. No importa qué tan pecador seas, dice la supergracia o la doctrina de supergracia, Dios te rescatará y te llevará salvo a su presencia. Así dice esta doctrina. Pero tenemos que decir que sin fe no hay gracia. Y fe solamente en el sacrificio de Cristo. Una vez más, dice Pablo, que por gracia somos salvos, pero ¿por medio de qué? De la fe. Primero fe, luego la gracia. Y aquí apelamos a la perseverancia condicional de los santos. Si has tenido fe en Jesús y Él te ha salvado por gracia, persiste en la doctrina y no descuides una salvación tan grande. Solo deo gloria. Reafirmamos que debido a que la salvación viene de Dios y ha sido obtenida por Dios, la salvación, es para gloria de Dios y que debemos glorificarlo a Él solamente siempre. Debemos vivir nuestra vida completa en santidad y piedad en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, solamente para su gloria. Este lema define la esencia de la relación a Dios. Uno de los grandes logros protestantes fue rescatar la adoración espiritual de la contaminación ritualística, idolátrica y supersticiosa en la que se encontraba en aquel entonces la iglesia. Negamos que nosotros podemos propiamente glorificar a Dios si nuestra adoración es confundida con entretenimiento, si descuidamos el evangelio en la predicación, o si la autosuperación o autoestima o satisfacción propia se han convertido en alternativas para el evangelio. Entonces hemos dejado de dar solo la gloria a Dios. Cuando en la iglesia la autoridad bíblica se ha perdido, cuando Cristo se ha desplazado, el evangelio se ha distorsionado o la fe se ha pervertido, siempre ha sido una razón. Nuestros intereses han desplazado los intereses de Dios y entonces hacemos su trabajo según nuestros propios intereses y como nos plazca. La pérdida de la centralidad de Dios en la vida de la iglesia de hoy
es un hecho lamentable. Esta pérdida es la que nos permite transformar adoración en entretenimiento, la predicación del evangelio en mercadeo de la fe, fe y creencia en técnicas, la gracia de Dios en libertinaje y fidelidad en éxito o sentimientos de haber obtenido santidad. Como resultado de esto, Dios, Cristo y la Biblia comienzan a tener un significado para nosotros poco relevante y no tienen ninguna influencia sobre nuestras vidas. Pero Dios, hermanos, que es soberano, no existe para satisfacer ambiciones humanas, deseos y apetitos de consumidores o nuestros intereses espirituales privados. Debemos enfocarnos en Dios cuando adoramos, en lugar de buscar en la adoración la satisfacción de nuestras necesidades personales. Dios es soberano en adoración, nosotros no lo somos. Nuestra preocupación absoluta debe ser por el reino y la gloria de Dios, no por nuestros imperios, popularidad o éxito. Creo que la iglesia, como conclusión, debe volver a lo básico y meditar en las 5 solas de la Reforma Protestante, dejando de lado el pragmatismo y el individualismo que nos ha invadido, dejando de lado aquello que ha contaminado la iglesia. Al igual que la iglesia antigua, por largo tiempo no fuimos nadie en nuestra sociedad. Nuestro modo de ser evangélico se forjó en medio de circunstancias adversas. La historia de los orígenes de nuestras iglesias está llena de personajes históricos, como lo estuvo también la historia de la iglesia de los primeros siglos y la iglesia que vino a hacer la Reforma Protestante. Aún antes de llegar a nuestro hemisferio, la Biblia española, traducida por Casiodoro de Reina y luego reeditada por Cipriano de Valera, tiene una historia épica de fe y sacrificios. Los primeros conversos en América fueron encarcelados, desheredados por sus padres, expulsados de sus lugares de trabajo y tampoco han faltado muertos, y hasta torturados. Aún después de esta etapa inicial y hasta en los países en los que no había persecución abierta, se nos despreciaba y se mofaban de nosotros, nos llamaban hermanos, aleluyas, lamebiblias, etc. No teníamos nosotros como personas de mucha calidad, sino que éramos quizá, como dice el apóstol Pablo, lo despreciable de este mundo. Pero eso ha empezado a cambiar. Todo esto va cambiando y hoy las iglesias han crecido, aunque no como quisiéramos, pero han crecido tanto que los políticos empiezan a tenernos en cuenta. Cuando están en campaña, llaman a los pastores, a la alianza de pastores, para que oren por ellos. Como Licinio y Constantino, también tomaron en cuenta a los cristianos. Denominaciones que pasaban desapercibidas, que tenían 30 miembros, hoy tienen 300. Hoy tenemos recursos para construir templos enormes. Hoy en cualquier ciudad podemos hacer una marcha por Jesús. Hoy tenemos en las iglesias diputados, senadores, alcaldes, gobernadores. Y todo esto me hace pensar que es muy posible que nos estemos abocando a una nueva forma de constantinismo, a una nueva etapa en la que la iglesia empieza a gozar de privilegios que antes ni se soñaban. Y aunque esto no es necesariamente malo, porque hemos tenido libertad para predicar el evangelio, se nos escucha en los diferentes medios, y todo esto nos puede causar regocijo, pero lo que podemos temer es que caigamos, y de que algunos ya han caído en la trampa de Constantino, y que empecemos a relajar nuestras fe. Hay una palabra que puede parecer incómoda que algunos llaman cristopaganismo. La diferencia entre Dios
y los dioses paganos es que los seguidores de los dioses paganos no tienen un solo Dios, sino muchos dioses, y los seguidores de Cristo creemos en un solo Dios. Lo fundamental de la religión judía, así como de la nuestra, la cristiana, es que Dios es soberano y no se deja manipular. En cambio, la esencia del paganismo es que los dioses están ahí para lo que yo necesite y los manipulo. Simple y sencillamente en México, cuando alguien no tiene novio o novia o esposo, pone de cabeza a un santo que se llama, ¿cómo se llama? San Antonio, sí lo conocen, ¿verdad? Porque los ídolos se pueden manipular, pero Dios no se puede manipular. Ese es el problema de la conversión de Constantino. Él era sincero, pero se convirtió en un Cristo pagano. El magisterio católico romano dice de nosotros, en cuanto a la interpretación de las Escrituras, dice: este principio además destruye la unidad de la iglesia porque produce anarquía doctrinal y caos teológico, puesto que cada fiel puede interpretar como el Espíritu le inspire, pero de hecho muchos cristianos de buena fe se creen inspirados con interpretaciones diversas y contradictorias, como se ve por el permanente desmembramiento de las iglesias protestantes en nuevas sectas y movimientos. Y a veces pienso que tienen un poco de razón al ver tanta iglesia independiente que interpreta la parte por el todo, haciendo así un evangelio centrado en el hombre y no centrado en Dios. La iglesia de la Reforma, que también supo responder a las crisis y retos de su época, no supo prepararse para el acontecimiento inesperado de su radical cambio de situación. Y yo me pregunto, ¿estará nuestra iglesia preparada para el cambio que ya vamos viendo? Así que, hermanos, hoy en día retomemos las 5 solas para la Iglesia Metodista de México. Gracias. David, muchas gracias a nombre de este encuentro por tu participación, y Dios te bendiga y sea siempre exitoso en tu ministerio. Gracias, María. Gracias al presbítero David.